Continuando entonces con el ejemplo, vamos con una segunda aplicación. En este caso, vamos a utilizar entonces un circuito compuesto por el siguiente sistema. Entonces vamos a colocar aquí una fuente de 24 voltios positiva. Vamos a conectar acá una resistencia combinada con una red paralelo, una red en paralelo de dos resistores, acá y acá. Bueno, listo. Ok. Entonces supongamos que queremos hallar la resistencia, o más bien el voltaje en un determinado punto. Bueno, listo. Asignemos valores. Digamos que esta resistencia sea de 50 ohmios, que esta sea de 200 ohmios y esta de acá de 300 ohmios. Listo. Vamos a colocar aquí una resistencia de, por ejemplo, 60 ohmios y esta pongámoslo de 40 ohmios. Listo. Ok, supongamos que la pregunta específica sea, ¿cuál es el voltaje en este punto? Vamos a llamar a esto V sub 0. ¿Cómo aplicar el divisor de voltaje para hallar acá? Recuerden que esto significa que este punto o este nodo está conectado al positivo de la batería y que estos elementos están conectados al negativo de la batería. Es una forma más simple de representar un circuito. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es llevar esto a un sistema equivalente serie, donde pueda aplicar el concepto de divisor de voltaje. Voy a hacer lo siguiente. Recuerden ustedes que nosotros, cuando hablamos de resistencias en paralelo, podemos hacer el equivalente entre estas dos resistencias, es decir, tomar estas resistencias y formar una combinación en paralelo. La ventaja es que el voltaje en una combinación en paralelo es el mismo, es decir, V sub 0 es el mismo voltaje en la resistencia de 40 ohmios que en la de 60. De otro lado, yo puedo combinar las resistencias que están aquí, es decir, puedo tomar estas resistencias y esto convertirlas en una sola resistencia equivalente. Entonces, mi objetivo va a ser convertir esto en una sola resistencia equivalente, al igual que esto, donde esta de acá será la que llamaremos R1, el equivalente, claro, y esta la llamaremos R2. V sub 2 va a ser el mismo V sub 0, ¿no? Entonces, empecemos pues. R1 se halla como la combinación en paralelo de la resistencia de 200 ohmios y 300 ohmios. Luego ese equivalente queda en serie con la de 50 ohmios. Es decir, podemos decir que R1 será igual a 50 ohmios en serie, es decir, sumado con el paralelo de la resistencia de 200 y la de 300, es decir, recuerden la forma rápida de determinar esto, dos resistencias en paralelo se pueden hallar como la combinación de multiplicación dividido entre la suma. Entonces, y noten que la suma de 200 más 300 es 500. Bueno, aquí necesito recurrir a calculadora, ¿verdad? Entonces, procedo. Voy entonces a utilizar aquí 200 por 300 dividido en 500. Eso me da 120. Es decir, R1 será 50 ohmios en serie con 120 ohmios. Las dos resistencias que están aquí constituyen 120 ohmios en paralelo. Es decir, esto sería 170 ohmios. Listo. Ok. Ahora vamos con estas dos. R2 se encuentra como la combinación paralelo de las resistencias de 60 y de 40 ohmios. Es decir, se multiplica primero 60 por 40 y se divide entre la suma de 60 más 40, que es 100.
A ver, ¿cuánto nos da eso? Sería 2400, pues la multiplicación 60 por 40 da 2400, dividido en 100. Es decir, R2 nos daría 24 ohmios. Entonces, ya tenemos un circuito equivalente al que se tuvo inicialmente. Entonces, este circuito que está acá se puede sustituir por un equivalente donde tenemos los mismos 24 voltios, la fuente no ha cambiado, pero entonces los dos resistores equivalentes quedan en paralelo, en serie. Listo. Entonces aquí tenemos un resistor de 170 ohmios, eso es R1, y un resistor de 24 ohmios. Recuerden que este resistor es el equivalente paralelo de las resistencias de 60 y de 40, que hallar el voltaje es equivalente a hallar V sub 0, porque en una combinación en paralelo de resistencias conectadas a una fuente, ambas comparten el mismo voltaje, ¿no? O sea que el voltaje que haya en esta combinación paralela va a ser el voltaje de todo que estoy buscando. Bueno, vamos entonces a determinar el voltaje acá, que es el V sub 0. Simplemente aplicamos la fórmula del divisor de voltaje. Entonces, la resistencia donde quiero hallar el voltaje sobre la suma de los elementos que están en serie multiplicado por el valor del voltaje de la fuente. A ver, eso me va a dar entonces 24 ohmios sobre 194 ohmios por 24. Bueno, utilizamos la calculadora para esto, simplemente ahí se cancela ohmios con ohmios, ¿no? Entonces sería 24 por 24 dividido en 194. Eso me da aproximadamente 2.97 voltios. Es decir, el voltaje que estoy buscando, que estoy determinando, es aproximadamente 2.97 voltios. Ese es más o menos el resultado aproximado. Entonces, esta es la respuesta del ejercicio. Espero que haya quedado claro. Nos veremos en una próxima ocasión.